vamos a trabajar algunos aspectos de fundamento, de carácter teológico, en ese sentido de poder hacer un recorrido y poder identificar alguna de esas verdades que constituyen, diga conmigo, que ya estamos bendecidos. Usted no puede llegar a ser lo que no es. Por lo tanto, tenemos que primero entender qué es lo que significa el estar ya bendecidos. Si me acompañan, Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1, verso 3. Vamos a leerlo en la Reina Valera del 60 y luego vamos a ver cómo lo presenta la Nueva Traducción Viviente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué le parece si lo leemos todo para que se nos quede allí por lo menos durante toda esta mañana? Vamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Escucha bien. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Noten que hemos recibido, no que recibiremos. Esto es importante. El tiempo en el cual ese texto está escrito se convierte en el fundamento para nosotros poder entender y apropiarnos de lo que el apóstol está queriendo comunicar a los efesios. Dice allí que Él nos ha bendecido. Esas bendiciones se describen específicamente y se nos dice cómo es que nosotros hemos recibido esas bendiciones. Y se nos dice que esas bendiciones a nosotros nos han sido conferidas porque estamos en Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice porque estamos unidos a Cristo. Se nos dice también que no solamente ya hemos sido bendecidos, que el medio o esas bendiciones están contenidas en Cristo, en quien nosotros estamos unidos a Él, sino dice también que esas bendiciones se nos han dado en los lugares celestiales. Note bien, en los lugares celestiales. Ahora es importante, mis amados, que prestemos atención porque estas bendiciones están en Cristo. Cristo no es el cumplimiento de algo, sino que Él es el cumplimiento. Cristo no es el cumplimiento de algo. Cristo no es algo más en el plan de Dios. Cristo es el plan de Dios. Cristo es el método de Dios. Cristo es el motivo por lo cual Dios hizo cumplir lo que se había propuesto. Por lo tanto, Cristo no es el cumplimiento de algo como si fuera un asunto más dentro del eterno propósito de Dios. Él es el cumplimiento de todo lo que se había prometido. Pablo dice y utiliza esta palabra bendición y se refiere a bendiciones específicas y que primeramente se le declararon a los padres, queriendo decir a los patriarcas, a todos los que habían primero escuchado la promesa de la bendición. Aquellos que habían sido los destinatarios originales
de aquello que Dios quería llegar a manifestar en la tierra. ¿Por qué es importante que nosotros asignemos inmediatamente qué es lo que los apóstoles querían decir cuando hablaban de bendición? Porque si no, nos corremos el riesgo de asignarle alguna cosa a lo que ellos llaman bendición. Y nuestra tendencia natural no es asignar algo espiritual a una bendición, es algo natural a las bendiciones. Para nosotros, estar bendecidos es equivalente a estar bien, felices, tener una casa, un carro, estar más o menos allí económicamente. ¿Ves? La tendencia natural humana es considerarse bendecido basado en el estado que se encuentra en un momento. Si está pasando por su peor momento, se cuestiona si verdaderamente uno está bendecido. Pero si está en un tremendo momento, humanamente hablando, la cuenta está bien, los carros están bien, la familia está bien, el matrimonio está bien, los nenes están bien, el trabajo está bien, el retiro está bien, póngale todas las bendiciones espirituales, nos sentimos, como dicen algunos, ¿cómo? Bendecidos. ¿Cómo está? Bendecido. ¿Vio? Si nosotros no identificamos qué es lo que los apóstoles querían decir, vamos a clasificar la bendición solamente en aspectos que tienen que ver con lo natural, que usualmente es egocéntrico, tienen que ver con nosotros, tienen que ver con nuestro estatus, con nuestro propio bienestar. ¿Cuál es mi punto con esto, mis amados? Que todo lo que Jesús vino y cumplió era algo que había sido prometido, profetizado y que se anticipaba por miles de años. Lo que Él vino a cumplir fue lo que se había profetizado hacía miles de años. Era algo que ya Israel esperaba. Era algo que dice Pedro que los profetas indagaban para ver qué tiempo y qué persona. Era algo que ellos escudriñaban en las escrituras para descubrir cuándo es que eventualmente se va a cumplir esto que se le prometió a nuestro padre Abraham. ¿Cuándo es que esto se va a realizar? Por eso es que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, no estamos leyendo documentos escritos con palabras interesantes que los apóstoles le asignaron para llenar un espacio en la oración. Ellos estaban escribiendo puntualmente. Primero, que eran inspirados por el Espíritu. Pero segundo, eran hombres conocedores de la historia. Eran hombres letrados en las profecías. Eran hombres que habían estudiado culturalmente, religiosamente, teológicamente, eran entendidos en lo que se le había dicho a los padres. Por lo tanto, cuando ellos utilizan palabras puntuales y específicas en el Nuevo Testamento, lo que están buscando es explicar lo que Israel nunca logró poder entender. ¿Por qué? Porque no estaba destinado para que lo entendieran, estaba destinado para que lo esperaran. Por eso es que todo el Antiguo Testamento está escrito en tiempo futurístico, en aquellos días, cuando venga, cuando se revele, cuando se manifieste, cuando aparezca. ¿Vio? El vocabulario es que futurístico, porque todo aquello estaba diseñado para que se anticipara, se proclamara, se declarara lo que Dios iba a hacer en el que había de venir. Y mientras el que había de venir no viniera, Dios simplemente trataba con la humanidad, escogiendo al pueblo de Israel como referencia y luz a las naciones por medio de sombras, tipos y figuras. Por lo tanto, cuando escriben los apóstoles del Nuevo Testamento, especialmente Pablo,
que es a quien se le revela el misterio que había estado escondido. Pedro documenta hechos reales, la resurrección, la muerte de Jesucristo, su experiencia con él, predicando y ministrando a las iglesias judías. Pero es Pablo, no porque sea superior, no porque es un hombre de otro planeta, sino porque a Dios le plujo, dice él, le plujo revelar a su Hijo en mí para predicarlo a las naciones. Pablo particularmente tiene un insight, tiene una profundidad en los textos del Antiguo Testamento que los otros apóstoles no tuvieron. Por eso Pablo es un intérprete de las sombras. Es un hombre que cuando usted lo lee, le da luz, claridad e inmediatamente desmantela cualquier cosa de la mente humana que a nosotros se nos ocurra asignarle a textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo inmediatamente trae luz acerca de qué fue lo que Dios quiso decir cuando se declararon aquellas palabras. Así que ellos siempre estaban, ¿qué? Asignando las realidades de lo que ya estaba cumplido, que en el pasado no se había comprendido. Y la realidad que ellos asignan es que es Cristo, el cumplimiento de todo lo que se había profetizado. Cristo entonces, para los que están tomando nota, era el cómo, el qué, el cuándo y el dónde de todo lo que se había prometido. Voy a repetir, Cristo era o es el cómo, el cuándo, el dónde y el qué de lo que se le había prometido. Si no sabemos qué fue prometido, no sabemos qué fue en realidad lo que se cumplió, ¿cierto? Porque si yo quiero saber de qué trata algo que se había estado hablando y eventualmente se cumple, la única forma de yo poder llegar a comprender qué fue lo que se cumplió es cuando entiendo qué fue lo que se profetizó. Si conozco cuáles fueron las bendiciones profetizadas, entonces puedo comprender sus implicaciones cuando se hacen una realidad. ¿Qué significa? ¿Qué valor? ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros hemos recibido? Esta palabra bendición de la que Pablo habla en Efesios 1 no es una palabra que él o cualquiera de los israelitas desconocieran. No es una palabra que se le ocurrió para tratar de describir cuán bien le había hecho sentir Jesús. Ustedes saben que cuando nosotros queremos que alguien le dé gracias al Señor o que viva agradecido del Señor, le decimos, pero enumera tus bendiciones y te vas a dar cuenta lo bendecido que estás. Y la gente dice, wow, es cierto. Hay otra gente a pie, pero yo tengo carro. Es verdad. Los nenes míos no serán los más brillantes, pero están en la escuela. ¿Vio? O sea, cuando nosotros hablamos de enumerar bendiciones, estamos hablando de cosas de la tierra. Cuando los apóstoles hablaban de bendiciones, estaban hablando de cosas celestiales. Porque cuando las cosas de la tierra no están necesariamente bien, las cosas celestiales no cambian. Si usted no está bendecido porque hoy está en salud, gracias a Dios por eso. Pero aunque esté enfermo, esté bendecido. Yo creo que usted eso le iba a decir. Gracias, Señor, gracias, es verdad, es verdad. ¿Yo? Aunque usted esté pasando por su peor momento en este momento, usted está tan bendecido como si estuviera pasando por su mejor momento. Amén. Nuestra condición en la tierra no determina qué es lo que hemos recibido en Cristo. Y ese chip
desconfigurarlo de esta mentalidad que nosotros arrastramos no es fácil, porque todo conspira para alimentar eso. Desde las predicaciones hasta las pancartas, los anuncios de televisión, todo lo que vemos alimenta ese sentido que mi condición presente es lo que determina mi estado espiritual. Hay gente que cuando se le desmantela aquello que estaba completamente en orden, de repente piensan, ¿qué habré yo hecho mal hace como 20 años que Dios me está pasando factura? ¿Vio? Y de repente, ¡pum!, las bendiciones desaparecieron. ¿Vio? ¿O qué habrá hecho la abuela mía? Yo sabía, esto tiene una maldición que viene arrastrando en mi familia. ¿Vio? Porque asumimos que el estado espiritual cambia cuando lo natural está en desorden. Y los apóstoles querían que esta gente supiera esto, que lo que nosotros hemos recibido es mucho más que cosas naturales. Él dice que son bendiciones, diga conmigo, espirituales. Pero son bendiciones espirituales que son específicas. Específicas. ¿Cómo ser de bendición si no sé que estoy bendecido? ¿Y cómo decir que estoy bendecido si no sé con qué me han bendecido? ¿Qué he recibido para eso? Hay 3 cosas que quiero identificar con ustedes allí que Pablo las trabaja en ese texto. Número 1, nos dice que son espirituales, no son terrenales. Es con toda bendición espiritual. La mayoría de las veces nosotros usamos la bendición como testimonio. No la vemos como un cumplimiento. Es la condición de lo que hemos recibido que se convierte en el testimonio de la bendición. Y estamos buscando siempre algo natural que valide, que certifique, que nos ayude a sentir, que me pare los pelos, que me muestre que Dios me ama, cómo yo estoy bendecido, lo ungido que estoy, ¿vio? Porque siempre estamos buscando algo natural para que dé testimonio de algo espiritual. Sin embargo, Pablo dice que estas bendiciones son ¿qué? Espirituales, no son naturales. ¿Por qué? Porque todo lo natural es subjetivo. Lo que usted le considera crisis hoy, en otra parte del planeta, ni se registra. Nuestros peores momentos económicos, mis amados, ante la realidad de más del 60% de la gente que vive en el planeta, somos multimillonarios. Por lo tanto, mi condición presente no puede validar lo que una bendición espiritual implica. Son bendiciones espirituales. Tienen características no terrenales. No son temporeras. No dependen de mi estado de ánimo. No dependen de mi cuenta de banco. No dependen de mi condición física. Son bendiciones, dígalo, espirituales. Y si son bendiciones espirituales, quiere decir que son eternas. No cambian con el tiempo. No cambian con mis cambios. No cambian con mi estatus. No cambian con mi edad. Son bendiciones espirituales. Estoy tan bendecido a los 20 años como lo estoy a los 95. ¿Por qué? No porque tengo más bendiciones. Es porque la bendición que he recibido es espiritual. Así que el ancianito encorvado está tan bendecido como el joven en su mayor vigor de vida. Porque lo que ha recibido es espiritual. Segundo, son bendiciones que han sido dadas en los lugares celestiales. Imagínense. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Las bendiciones son espirituales. Eso habla de naturaleza y el carácter. Pero ahora tenemos el lugar y la persona.
es en los lugares celestiales. Note, ¿por qué son en los lugares celestiales? Porque son en Cristo Jesús. No son debido a Cristo. Ojo, no es que son gracias a Cristo. Usted no puede separar esa bendición de Cristo. O sea, no fue que Cristo le dio una bendición. Es que esa bendición está en Cristo. Y como esa bendición está en Cristo, entonces es de carácter espiritual. Es decir, en Él y al participar de su propia vida, usted ya está bendecido en el Señor. ¿Por qué usted está en Cristo? Note bien que el apóstol no dijo, gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha bendecido a todos los que están en una congregación. Él no dijo eso. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha bendecido a todos los que oran. Él no dijo eso. Él dijo que ha bendecido con toda bendición espiritual a los que están en Cristo. Ahora, ¿cómo yo sé que estoy en Cristo? ¿Cuál es el factor que determina que uno está en Cristo o no está en Cristo? Son preguntas importantes. ¿Cómo yo sé que estoy en Cristo? Hay una sola forma. Para estar en Cristo hay que haber participado de su vida. Por eso es que el día que usted nació de Dios, lo que a usted le impartieron no fue un libro de reglas, no fue una Biblia, no fue un manual de teología. A usted lo que se le impartió cuando estaba muerto en delitos y en pecados fue la vida de Cristo. Por eso cuando Cristo vuestra vida se manifieste, nosotros seremos también manifestados con Él. ¿Cristo nuestra qué? Nuestra vida. Por eso Efesios 2:1 dice que cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Él nos dio ¿qué? Vida. Aquel bendito día, hace 40 años o hace 40 minutos, hace 4 minutos o hace 4 meses, aquel bendito día que por la fe usted reconoció la gracia de Dios derramada en su Hijo y recibió a Cristo como la solución del problema de la humanidad, que era la muerte espiritual, en ese bendito día haya llorado, no haya llorado, se haya caído, no haya caído, haya brincado, no haya brincado, se haya levantado, no se haya levantado, aquel bendito día usted nació de Dios. Aquel bendito día usted nació de Dios. Aquel bendito día surgió el primer milagro en nuestra vida, que estábamos muertos pero hemos sido vivificados, que estábamos en las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de luz del amado Hijo de Dios, que estábamos maldecidos y ahora estamos bendecidos con toda bendición espiritual, que estábamos sin Dios y sin esperanza, pero ahora tenemos un Padre que nos ama y nos ha dado todas las cosas en el Hijo. Eso le saca un amén hasta un muerto. Aquel bendito día, haya sido muchos años atrás o haya sido unos pocos minutos acá, usted recibe la vida de Dios y con esa vida de Dios viene su naturaleza. Ahora usted deja de estar, diga conmigo, en Adán, y ahora está en Cristo. Nada más. El universo en Dios reconoce 2 hombres: Adán o Cristo. O está en Adán o está en Cristo. O está muerto o está vivo. Está en tinieblas o está en la luz. O maldecido o bendecido. O es de la tierra terrenal o es del cielo celestial. Aquel bendito día, usted fue trasladado de un hombre a otro,
Dejó de estar en Adán para ahora estar en Cristo. Ahora usted participa de la naturaleza de Dios, usted del género de Dios. No quiere decir que es Dios, lo que quiere decir es que tiene capacidades espirituales que antes no tenía. Con esa nueva vida vino la unción, vino el poder espiritual, viene la naturaleza espiritual, viene el discernimiento espiritual, viene el poder escuchar a Dios. Por eso aquel bendito día usted y yo no lo sabemos explicar. Yo no sabía cómo explicar nada de esto aquel bendito día 38 años atrás cuando entregué mi vida al Señor. Yo lo único que sabía era, yo era ciego y ahora veo. ¿O usted lo pudo explicar el día 1? No. Usted lo que sabía es, yo no sé, pero mira, yo tengo algo aquí. ¿Ah? Y le buscamos un montón. Yo sentí una correntazo, mira, a mí se me metió por acá, una cosa así. Y yo sentí, y se me pararon los pelos. Y de momento, mira, y yo amo al Señor. ¿Ves? Todo ese vocabulario que nosotros le inventamos a la experiencia, porque no hay otra forma de explicarlo, nos ayuda a expresar algo que en el momento no sabemos, no tenemos palabras para explicar. Por eso es que es tan importante que a los que nacen en el Señor, los nuevecitos, empiecen a entender lo más rápido posible qué fue lo que le pasó cuando nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque tradicionalmente nosotros les enseñamos a hacer cosas de evangélicos, no qué fue lo que hizo Dios en ellos. Y pasan toda la vida en el Señor, haciendo cosas, buscando aprobación de Dios, aprobación de la gente. ¿Por qué? Porque no entendieron qué fue lo que verdaderamente aquel bendito día sucedió con ellos cuando fueron nacidos de Dios. Esa es la importancia del discipulado. Entonces estos apóstoles entendían, Pablo particularmente, entendían que estas bendiciones que estaban allí eran en lugares celestiales. Y déjeme desmantelar aquí un poquito la cosa, porque la gente piensa que pues algún día en el cielo yo las voy a disfrutar. ¿Ah? O sea, hay gente que se está muriendo para esperar la vida eterna. Y Jesús dijo, ¿cuál es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Imagínense que yo estoy delante de gente y ustedes están escuchando a un individuo que está muriendo, deteriorándose, envejeciendo en el tiempo y a la misma vez vivo eternamente. Esta es la vida eterna. Que te conozcan. ¿Cuántos conocen al Señor? Amén. Usted tiene la vida eterna. Pero ¿verdad que eso es difícil para registrarlo aquí? Seamos honestos. ¿Sí o no? Especialmente cuando nosotros venimos con esta mezcla de catolicismo, evangélico, en un enredo de cosas de Platón, de Sócrates, de catolicismo, de espiritismo, de lo que abuela me enseñó. Y llegamos con toda esa mezcla aquí. Yo sé que algún día, cuando esto termine, esta miseria que está acabada, yo voy a disfrutar. Y Pablo dice, señores, ya estamos bendecidos. Y el lugar de esa bendición es lugares celestiales. ¿Cómo es que la gente espera llegar al cielo? Vamos a ver, ayúdenme. ¿Cómo es que la gente espera llegar al cielo? ¿Qué evento tiene que suceder para que alguien, como decimos nosotros, que no lo dice la Biblia, entre al cielo? ¿Qué tiene que pasar? ¿Ah? Muerte natural, ¿cierto? Se acabó aquí. Esto terminó. Finalmente. ¿Dónde está? Caminando por el cielo. Los funerales nosotros decimos una barbaridad teológica, pero como no es lugar para corregir. ¿Dónde está? En el jardín.
de las flores de Dios. Y nosotros, amén. Amén. Así es. Era un amor acá, un amor. Ahora, si la muerte es una condición para entrar al cielo, que eso no lo dice la Biblia, pero la muerte espiritual es una realidad presente, quiere decir que los lugares celestiales no están necesariamente hablando de un lugar geográfico al cual yo recibo las bendiciones, sino un estado y condición de vida en el cual nosotros hemos sido posicionados. ¿Por qué? Porque cuando usted vino a Cristo, todo lo que Él vivió también se hizo una realidad en usted y en mí. Y Pablo dice, con Él morimos, con Él vivimos, con Él fuimos sepultados y con Él hemos sido glorificados. Romanos 6. Por eso es que Él considera la persona cuando deja de existir en la vida como alguien que duerme, el cual su cuerpo será resucitado. ¡Wow! ¿Y dónde está entre medio? En Cristo. En Cristo. Si murió en Cristo, ¿está en quién? En Cristo. Y si no murió en Cristo, a Dios se las arregle con el Señor. A mí ni me interesa. Pero si murió en Cristo, Él dice, está en... Note que con lo que Él trata es con los que están en Cristo. Y los que están en Cristo ahora están sentados también, ¿dónde? En lugares. Quiere decir que entonces los lugares celestiales no es un cielo al cual yo entro, sino es alguien en quien nosotros estamos. Estamos en Cristo y hemos sido bendecidos con toda bendición. ¿Qué? Espiritual, porque Cristo no es alguien que está sentado en un trono esperando que esto termine, es un espíritu vivificado, el cual ha venido a hacer residencia permanente en cada uno de nosotros. Es una buena noticia. Eso es una gloriosa noticia. Ese es el evangelio de las buenas noticias de Dios. Por lo tanto, en Cristo, Dios nos lo ha dado todo. Él lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, no le pidió permiso a nadie, no lo llevó a votación, no hizo una reunión, no lo llevó a comité, no pidió que levantaran las manos. ¿Cuántos están de acuerdo de que yo lo que voy a hacer, lo voy a hacer porque me dé la gana? ¿Alguno que se opone? No, Dios lo predeterminó. Y Pablo dice, lo predeterminó de acuerdo a su propia voluntad. Pero no solamente a su propia voluntad, sino que después que lo predestina, lo predetermina, lo asigna al Hijo. Y dice, todo lo que yo me he propuesto va a ser realidad en el Hijo. El Hijo viene, se hace como uno de nosotros, cumple con la justicia divina, muere, es sepultado, resucitado, coronado arriba en gloria, eterno para siempre. Y ahora el Hijo, todo lo que recibió del Padre, nos lo da a nosotros como su iglesia. Amén. Por eso el Padre lo determina, el Hijo lo cumple y la iglesia lo recibe. Usted está bendecido y bendecida hasta las caries, mis amados hermanos. Hasta las caries están bendecidas en los lugares celestiales. Por eso es que Dios, aparte de su Hijo, no nos ha dado absolutamente nada. Y esto es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque la carne no puede gloriarse de lo que ya ha recibido. La carne no puede gloriarse. ¿De qué se va a gloriar? Si ya lo recibió por gracia. Yo estoy ungido hasta las medias aquí. Si la gente fuera más ungido como yo. Eso es arrogancia. La carne no puede gloriarse. Por eso es que nos bendijo. Está cumplido, está completo, está terminado. Y mire lo que dice Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos
y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¡Qué glorioso! Que usted y yo hoy somos coherederos, somos participantes de lo que se había prometido como bendición a Israel. Y la tercera cosa que encontramos aquí es que este es el tiempo para experimentar estas bendiciones. El tiempo no es mañana, el tiempo no es el año que viene, el tiempo no es cuando se vaya el virus, el tiempo no es cuando mejore la economía, el tiempo no es cuando cambie de administración, el tiempo no es cuando yo esté en una mejor posición o cuando tenga un mejor trabajo. El tiempo para disfrutar las bendiciones que hemos recibido en Cristo el Señor, diga conmigo, es ahora. Es ahora. ¿Ve? Todo lo que se recibe en Cristo está en un eterno presente, no en un futuro. Para Israel era futuro. Para nosotros ese es un eterno presente. Por eso es que cuando usted lee el Nuevo Testamento está escrito en tiempo presente. Hemos recibido, nos han dado, porque somos, porque tenemos, porque hemos recibido. Todo es tiempo presente continuo. En otras palabras, es algo que podemos disfrutar ahora, en este momento. Se nos ha dado todo lo que en Cristo se nos ha dado. No es para el futuro, es para el presente. Por eso es que a través de su muerte y resurrección somos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 2, 5 al 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo el Señor. Ahora, si Pablo dice que nos bendijo, y podemos llegar a estar de acuerdo, basado en la evidencia bíblica, que lo que se profetizó en el pasado era la bendición que se cumplió en Cristo el Señor, entonces nos hace bien ver en el pasado a quién fue que se le profetizó la bendición, para que así sepamos cómo es que se ha cumplido y podamos apreciar si hemos de llegar a ser bendición lo que hemos recibido como bendición, lo que se nos ha confiado en el Señor. Y ustedes conocen que esa bendición se promete a Abraham. Capítulo 12 del libro de Génesis. Por lo tanto, cuando Pablo dice que nos bendijo, está refiriéndose a lo que se le había prometido a Abraham, que se hizo una realidad en Cristo, de lo cual usted y yo somos herederos. Abraham es el modelo. Y las bendiciones que se le prometieron a Abraham tenían que ver con grandeza, con gran nombre, con posesión, con conquista, con poseer la puerta de tus enemigos. Y Cristo es el que cumple en sí mismo, porque lo que está apuntando allí no es que Dios te va a dar a ti un gran nombre, era que el Hijo de Dios, representado en la simiente de Abraham, era el que haría realidad esta promesa que se le había hecho a Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham se le prometió una simiente. La simiente que se le prometió a Eva pasa a través de todos esos personajes bíblicos. Por eso el tema de la simiente en la Biblia es tan importante entenderlo. La simiente que se promete, la simiente que aparece, la simiente que habla en el libro de los Hechos, la simiente que gobierna y reina en el libro de Apocalipsis. La simiente es el tema de la Escritura, de principio hasta el fin, y es en esa simiente que Dios iba a cumplir todas
las promesas que le había hecho a Abraham. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Quiere decir que en la tipología de Abraham e Isaac estaba representado esta simiente, pero estaba a manera de sombra. En otras palabras, ¿cuál es una característica peculiar de una sombra? Que no imparte vida. Usted no puede disfrutar de una persona en esencia hablando con la sombra de él o ella. ¿Cierto? Las sombras tampoco describen características. Usted no sabe el color de ojos de una persona cuando mira su sombra. No sabe cuál es su altura. No sabe cuál es su peso. No sabe cuáles son las características físicas que lo distinguen. ¿Por qué? Porque la sombra es una representación imperfecta de algo que es esencia. Por lo tanto, cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, dice allí, el libro de Hebreos capítulo 10, que en la ley estaba contenida, era la sombra de los bienes venideros. Ninguno de los santos del Antiguo Testamento pudieron llegar a comprender lo que usted y yo tenemos hoy como revelación. Hay gente que dice, a mí me gustaría volver a los tiempos de Moisés, porque eso tiene que haber sido brutal. O sea, tú sabes lo que tú estás delante del Mar Rojo y que eso se abra. Muchacho, yo desde ese momento no dejo de creer. A la semana está dudando. ¿O no? ¿O no hay gente que Dios los ha sanado y se van otra vez a revolcarse al pecado del mundo? ¿Sí o no? Los milagros no garantizan absolutamente nada. No, a mí me gustaría, tacho, mano, no tiene que estar brutal. Tú sabes lo que tú es tal y que de repente venga un carro de fuego y te lleve. Eso tiene que ser tremendo. Todos ellos anhelaban lo que usted y yo tenemos hoy. Si Abraham estuviera sentado aquí escuchando 3 textos de estos de Gálatas, el tipo estaría diciendo, rayos, este Dios se las trae. Yo ni tenía idea. ¿Usted sabe lo que usted salió hoy de su casita? ¿Ah? Se levanta con la gaña, con la boca despeinado, todo feo, fea, las pestañas acá guindándole. Todo estrujado. Se pone bonito, se arregla, se prepara. Y desde ese momento, y mientras estaba durmiendo y desde que se acostó, usted está tan bendecido como cuando está alerta. Esta gente hubiera querido estar hoy aquí escuchando lo que nosotros estamos hablando. Ni David, ni Abraham, ni José, ni toda esa gente que usted y yo decimos, esa gente estaban brutales. Esa gente tenían una minúscula parte de lo que usted y yo tenemos en Cristo el Señor hoy. Imagínense que la Biblia dice que todos ellos murieron sin recibir lo que se le había prometido, porque Dios no los perfeccionó a ellos aparte de nosotros, porque tenía algo mejor para nosotros en el Señor. Esta gente perseveró obstáculos, esta gente sufrieron dificultades, esta gente pasaron por desierto, esta gente enterraron a sus muertos y dice que con todo eso se mantuvieron. De Abraham se dice que saludó, confesó, que buscaba una ciudad no hecha de manos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mi amado, esa ciudad no es un pedazo de tierra en Israel, esa ciudad es Cristo el Señor, aleluya, en el cual usted y yo habitamos en este día. Usted no puede ser bendición con mentalidad de mediocre, ni de huérfano, ni de necesitado, ni de que no tiene suficiente. Usted ha sido enriquecido en todas las cosas.
No, usted está diciendo que yo tengo billete. No, quizás es un pelado, pero está enriquecido en Dios. Estoy diciendo que usted es rico. Estoy diciendo que su cuenta de banco no determina la herencia de riquezas espirituales que usted ha recibido en Dios. Pues usted y yo a veces nos levantamos sin ganas, de mal humor, o no. Y desanimados. Y a veces nos toma 3 tazas de café con cafeína hasta los sesos para ver si despertamos. Eso es humano. Eso son experiencias humanas. Pero eso hay que embobinar seguido y decir, espérate un momentito, este cuerpo cartucho que se está deteriorando aceleradamente no es lo que determina qué yo soy, qué tengo, qué me han dado, qué me han entregado, qué he recibido, dónde estoy sentado. Estoy aquí en una casita, en un cuarto sin aire acondicionado, pero también estoy en Cristo sentado en lugares celestiales y yo soy una bendición para esta generación. Esta gente estaba claro de todo lo que se anticipaba en Cristo. O sea, ¿cómo usted escribe cartas de la cárcel? Como si estuviera en un escritorio. O sea, ¿cómo usted habla de que antes bien, ante todas estas cosas somos más que vencedores? Y después dice, le voy a decir algunas de las cosas: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada no podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor. Usted dice eso. ¿Cómo usted dice eso? Si está esperando que lo bendiga. Solo se puede decir, y ha sido mi oración para hoy, que el Señor nos remueva el velo y que dejemos de escucharlo por aquí y que se nos haga vida acá. Que usted sabe de que sabe, de que sabe, de que sabe. Quizás no lo puede verbalizar, quizás no lo puede articular, pero usted sabe de que sabe, de que sabe que usted no es un mortal más en Puerto Rico, que usted no está por aquí caminando como si usted dependiera de todo este desorden de la humanidad sin Cristo. Usted sabe que usted es la bendición que necesita Puerto Rico, la bendición que necesita su familia, la bendición que necesita su vecindario, la bendición que necesita tu trabajo. Usted sabe de que sabe, de que sabe de que usted es la bendición de Dios en Cristo para esta generación. Usted no viene aquí para que le canten 3 rápido y 3 lentes para embobinar para ver si se siente cerca de Dios. ¿Ah? ¿Usted no viene a eso? Ven aquí, ¿dónde va? Al culto otra vez, muchacho. Llevo 40 años en los cultos. Se convierte en una rutina, hasta yo me canso. ¿O no? ¿O no? Confiese. El pastor le preparó este tiempo para esto. Bote el golpe. ¿Ah? Ustedes se cansan de oír al pastor y el pastor se cansa de verlos a ustedes. No le voy a preguntar para no ponerlo. Esto es natural. Aquí uno se desgasta, se deteriora, se cansa. Hay gente que son como el caillo, difíciles. ¿Sí o no? Una piedra en el zapato. Eso no cambia lo que yo tengo. Eso no cambia quién usted es. Eso no cambia dónde está sentado. Eso no cambia que usted es el recipiente por herencia de esta gloriosa bendición que se le prometió a Abraham, que se representó en Isaac, que se cumplió en Cristo y que usted y yo hemos sido bendecidos con toda esa bendición. Dígalo conmigo, en Cristo. Gálatas 3, 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Usted vendrá de los Moya
en la descendencia natural, pero usted viene de un pedigrí espiritual que trasciende los Moya, los Rodríguez, los Santiago, los Álvarez, los qué sé yo qué, lo trasciende. Usted no tiene un amarre aquí con este planeta Tierra, hermano. Eso fue la excusa que Dios usó para traerlo aquí. Usted tiene una descendencia espiritual, sois linaje de Abraham. En Cristo el Señor. Isaac demostró en la tierra a un hijo escogido, una tierra o una simiente prometida a través del cual toda la tierra sería bendecida. Dios escoge a Abraham como referencia. No porque era un superhombre, no porque tenía 40 días de ayuno y oración, porque a Dios le dio la gana escogerlo. Punto. El tipo no calificaba, pero creyó a Dios. Creyó. Y de allí Dios empieza a tratar con él y comienza diciéndole: tú vas a ser una bendición. Y en ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¡Wow! Y el que te bendiga será bendecido, y el que te maldiga será maldecido. Y le describe una cantidad de cosas allí, de cómo aquel hombre iba a ser bendición donde quiera que fuera. Y Pablo resume todo eso. Dice: todo aquello que se le dijo a Abraham se hace una realidad en Cristo el Señor. 6 implicaciones de la promesa. 1, tenía que ver con ser sacado de una tierra, de una parentela y de la casa del padre para morar en otra. En la tierra que sería dada a la simiente. Wow. Saldría de un lugar para entrar a otro lugar que se le había dado a la simiente. Segundo, tenía que ver con el incremento de la simiente. ¿Por qué? Porque no solamente él iba a ser bendecido, sino que las naciones iban a ser bendecidas. Eso tenía que ver con el incremento de la simiente para que la bendición estuviera disponible para todas las familias de la tierra. Tercero, tenía que ver con ganar un gran nombre, un nuevo nombre de Abraham, padre de multitudes. Tenía que ver con la posesión de las puertas de los enemigos. Tenía que ver con el incremento de la simiente. ¿Por qué? Porque iba a ser su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Por eso no solo se habla de número de personas, era una impresión de incremento de la grandeza de la simiente en el hombre. Y tercero, tenía que ver con un pacto perpetuo que Dios establece entre él y esta simiente a lo largo de las generaciones, y que a través de ese pacto se daría una herencia eterna a los escogidos. Miren las implicaciones de esa promesa, que era la bendición profetizada a Abraham, la cual en Cristo se cumple completamente. Miren cómo se cumple. El hijo de la promesa de Abraham es el hijo prometido de Dios. El hijo de la promesa de Abraham es el hijo prometido de Dios. La simiente que salió del vientre seco de Sara, es la simiente que sale del vientre de la tierra, resucitado al tercer día. El hijo que sería sacrificado en el Moria era el hijo que fue sacrificado en el Gólgota. La promesa que se le hizo a Abraham es la que se cumple en Jesucristo. El incremento
de la simiente en lo natural, habla del incremento y el aumento de Cristo en lo espiritual. La simiente un día sería sacada de Egipto por la sangre del Cordero, pero ahora por la sangre del Hijo de Dios, toda la humanidad es libre para poder regresar a Dios. La simiente de Abraham fue poderosa en la tierra, conquistó reinos, sujetaron ejércitos, vencieron a sus enemigos, pero por causa de la simiente de Dios que es Cristo, el enemigo de las tinieblas ha sido derrotado, vencido, y las puertas del Hades no pueden contra la iglesia del Señor. Aquello se cumplió completamente en Jesucristo. Y así, mis amados, podemos hacer todo un registro de cosas que ya están cumplidas en el Hijo, que son parte de nosotros y de nosotros, para poder entender el estado en el cual nos encontramos. Estamos bendecidos, porque estamos en Cristo. Por lo tanto, los apóstoles no querían dejar palabras allí a la imaginación. No querían soltar palabras allí que rimaran, que se escucharan bien, sino que fueran puntuales y precisas para explicar algo que había quedado inconcluso en la mente de los antepasados. Mire cómo lo dice Gálatas 3, 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniese a los gentiles. Diga conmigo: estoy bendecido y puedo ser bendición. Estas bendiciones, mis amados, como ya vimos, y permítame empezar a cerrar esto, nos han sido dadas en lugares celestiales. Implica que no hay un lugar geográfico en el cual nosotros vamos a ir a recibir bendiciones. Porque si ya nos las dieron, quiere decir que las hemos recibido. Por lo tanto, a nosotros nos hace bien también pasar un poquito de tiempo mirando las implicaciones de estos lugares celestiales. Porque después de todo, ahí es donde usted y yo estamos sentados. Ahí es donde la iglesia tiene su mayor conflicto. Ahí es donde se dan las resistencias más intensas en el desarrollo y el crecer de los hijos de Dios. Es en los lugares celestiales, del cual usted y yo ahora tenemos acceso. Vivimos ahí, nos movemos ahí. Los apóstoles hablaban de estos lugares celestiales como si fuera algo que usted pudiera tocar. Estamos sentados. Uno sabe que está sentado en algo que no ve. Dice que Cristo traspasó los cielos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. El asunto es cómo un ser espiritual, incorpóreo, que no tiene materia, no tiene sustancia, se sienta. Porque cuando la Biblia usa esos términos, la idea no es que nosotros nos imaginemos algo que nosotros tenemos relacionado. Es poder conectarnos a una realidad espiritual superior a todo lo que es natural, pero que es tan real como lo natural que nosotros estamos viviendo. En ese sentido, entonces, el cielo no se presenta en la Escritura como un lugar geográfico. Los antiguos hablaban de que los cielos de los cielos son de Jehová, pero la tierra Él se los ha dado a los hombres. La idea era comunicar
que todo lo que es arriba, todo lo que es supranatural, todo lo que existe aparte de esta realidad es gobierno total de Dios. Para poder identificar, por eso para la mentalidad hebrea, cielo es ¿qué? Es la misma realidad de lo natural la que no se ve. Es tan real como lo que se ve. De hecho, el escritor de Hebreos que dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y dice que entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es una representación que nos ayuda a nosotros a vivir una vida más plena, más rica, una vida con un mayor sentido de propósito, con una mayor disposición a convertirnos en buenos y mejores mayordomos de lo que se nos confía aquí, ahora, de lo que tenemos físicamente, emocionalmente, sentimentalmente, lo que tenemos a manera de recursos, de dones, talentos, capacidades, destrezas que se nos han confiado. El evangelio no se nos da para que sobrevivamos esta vida y en algún momento entremos a la mejor vida. No, el evangelio es que es en la introducción de la clase de vida superior al momento presente de un ser humano. Es la hora de Dios. El evangelio no es una medicina para entretenernos hasta que nos muramos para que las cosas cambien. El evangelio es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomando en cuenta los pecados de los hombres. Nos ha dado ahora la palabra de la reconciliación. Usted y yo sabemos para dónde vamos. Sabemos para dónde vamos, ¿sí o no? Derechito. Pasamos por allí de cada rato. ¿Ah? Usted y yo sabemos para dónde vamos. Los apóstoles no eran ignorantes de eso. Pablo decía, este hombre se va deteriorando, pero el interior se va renovando. Y ellos miraban y decían, cuando esta leve tribulación momentánea está en su apogeo, a la misma vez, simultáneamente, que yo no sé cómo, también se va produciendo un eterno peso de gloria. Dice, porque nosotros no caminamos mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¡wow! Eso nos da esperanza, hermano. Puerto Rico lo que necesita es un evangelio de esperanza. Usted no puede ser de bendición hablando de las mismas crisis del gobierno con todo el mundo. Usted y yo tenemos un mensaje diferente, una palabra diferente, una forma de pensar distinta. Tenemos escenarios distintos. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Somos peregrinos y extranjeros. Tenemos una ciudad que no pertenece a ningún pueblo limítrofe de Puerto Rico. Tenemos una herencia inmaculada en los cielos, dice Pedro, queriendo decir que tenemos algo espiritual que nos ha sido confiado, que es suficiente para mantenernos viviendo con propósito aquí en la tierra. Los años que sean. Después de todo no se garantizan años, se garantiza vida. Y allí es donde empezamos a ver, hermano, cómo este mensaje tiene sentido para nosotros en él ahora. Mire cómo Efesios 3:11 lo dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con un propósito en el Hijo. Ahora note, y con esto termino, note que en su Biblia, probablemente, si tiene una versión allí que identifica al pie de la página la palabra lugares, tiene una letrecita o está en itálico. ¿Qué es lo que significa eso? Que esa palabra no estaba en los manuscritos originales. Por lo tanto, los traductores la inyectan para darle sentido al texto. Porque si lo leemos textual, verbatim, no nos suena.
gramaticalmente para nosotros no tenía sentido. Lo que indica que entonces no está hablando de un lugar geográfico. Está hablando de un ámbito de vida. Está hablando de una realidad espiritual a la cual nosotros somos invitados a participar, que es revelada a nosotros por el Espíritu Santo. ¿Ves que el Espíritu Santo es más para que se me paren los pelos? Mira. Tremendo, ¿no? La obra del Espíritu es darnos a conocer al Hijo, revelarlo a nuestros corazones, decirnos las palabras que Él habló, recordarnos las palabras que Él habló, traer iluminación a nuestro entendimiento, conformarnos a la imagen del Hijo. Y nosotros lo hemos reducido a pelos parados. En algún lado se nos desconectó esta vaina. En algún lado. Los apóstoles querían que sus lectores, que están perseguidos, o sea, ¿cómo usted le escribe a esta gente? Mire dónde estamos nosotros hoy escuchando esto. En aire acondicionado, en una plataforma espectacular. Gente estaban en casa, huyendo por su vida, el imperio detrás de ellos. En los mejores casos estaban un tiempo bien, venía un emperador, salía de turno, entraba otro y ¡pais! Todo lo que ellos creían que estaba estable, normal, que estaba en paz, se le desmantelaba y a correr se ha dicho. 350 años corriendo de ciudad en ciudad, evangelizando, llenando el continente, como dice el libro de los Hechos, llenando todo el territorio del Evangelio de Cristo, corriendo por ciudades, por aldeas, en casas, en lugares sin techo, sin templos, sin edificios, sin música, sin sonido, sin luces. Esos son beneficios y comodidades del hoy. Pero lo que más tenemos que registrar, mis amados hermanos, es lo que esto tiene que hacer en nosotros. Y como único eso es posible, mis amados, es por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que tiene el deseo y nos anhela celosamente para que la lleguemos a conocer. Imagínense, el Espíritu Santo nos anhela ¿qué? Celosamente. Porque somos de Dios. Le pertenecemos a Él. Y es allí donde esto, mis amados, tiene que registrarse en nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos ser de bendición si lo que estamos esperando es que esta miseria se acabe. No podemos ser una iglesia pertinente en nuestras comunidades si lo que venimos aquí es a descargar las problemáticas de la vida, a tener una catarsis para salir liviano, porque a mí me gusta la música evangélica y ella me hace sentir como que bien, como que así, como que me levanta las cargas, pero a los 3 días estoy igual. No puede ser ese el evangelio. Eso es lo que nos desgasta, amados pastores. Lo que desgasta es que es esa realidad natural cuando la gente no quiere apropiarse de la realidad espiritual. Eso desgasta al pastor más fuerte del planeta. Desánimo a la gente. Estoy ahí. ¿Y cómo van las cosas? Hoy no sé, no tengo ganas. ¿Y por qué no viene? No, hoy tengo miedo. Eso es lo que desgasta a uno. Pero ¿qué pasaría si nos disponemos como iglesia a decir, Espíritu de Dios, revélame esto? Si esto es cierto, si esto es así, regístralo en mi espíritu. Porque yo tengo la naturaleza para entenderlo. No tendré la academia, no habré estudiado un PhD en teología, pero yo tengo el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo dará testimonio a mi espíritu si esto es de Cristo o no es de Cristo. ¿O no dice eso la Escritura? La Escritura dice que el Espíritu de Dios dará testimonio de que somos, no de que seré, de que somos hijos de Dios. Y estamos siendo transformados conforme a la imagen del Hijo de Dios de gloria en gloria. Estamos mirando por un espejo al descubierto, hermano. Moisés no tuvo ese privilegio. Se tenía que poner un velo y el pueblo lo veía con el velo. ¿Sabe por qué era el velo?
Porque una vez solo bajó con la gloria. Después la gloria no volvió a aparecer. Pero para que la gente creyera que esa gloria estaba allí, se tuvo que poner el velo. Por eso cuando Pablo lo explica en la segunda carta a los Corintios, dice, no como Moisés. Dice, nosotros usamos mucha franqueza. Porque ahora no tenemos que probarle a nadie que la gloria de Dios está en nosotros. Hay que probarle que usted está ungido, que está bendecido, que está lleno, que está saturado, que usted es poderoso, que usted es y tiene, porque está en Cristo. Eso a mí me liberta. Eso a mí me ayuda a saber que yo no tengo que competir con la unción de nadie. Eso me liberta. No tengo que probarle nada a nadie, ni convencer a nadie, ni probarle a nadie. ¿Por qué? Porque lo que tengo, lo tengo por la gracia del Hijo de Dios. Pero noticia, yo no tengo más que usted y yo tenemos lo mismo. Lo que varían son las asignaciones y funciones. Diga conmigo, lo tengo todo. Dígalo como que lo cree, lo tengo todo. En los cielos. Queriendo decir que no se ve, pero es tan real como lo que se ve. Wow. En el 2022 el Señor nos ayude a aprender a mirar lo que no se ve. ¿Sí o no? Porque mientras miramos lo que se ve, usted y yo saben las ansiedades que nos da. ¿Sí o no? Usted sabe los temores que nos provocan, las inseguridades que nos crean. Mientras nosotros nos mantengamos mirando lo que se ve. Eso no quiere decir que lo ignoramos, que lo ignoramos. No. Somos sabios y diestros para movernos en lo que se ve. Es cómo permitimos que lo que se ve no se nos meta adentro. Ahí es donde está el dilema. Para que lo que no vemos sea lo que gobierne nuestra vida. Y para eso, mis amados hermanos, humanamente hablando, es imposible. Pero gracias a Dios por su Espíritu, el cual nos ha sido dado para llevarnos. El cielo, ¿qué es? ¿Qué es? Yo sé que algunos están esperando morirse para irse al cielo. ¿Ninguno? También entonces. El cielo puede ser un lugar. Puede ser un lugar. Si entendemos que el lugar es alguien. Si entendemos que el lugar es Cristo. Está en Cristo. Por lo tanto, nosotros moramos en Él. El cielo puede llamarse también una ciudad. En tanto que entendamos que lo que Pablo dice, que estamos en Cristo para vivir y ser ciudadanos de los cielos. Si el cielo es como una ciudad, entonces esa ciudad es Cristo. El cielo puede ser la casa del Padre, siempre y cuando sepamos que Él nos llamó para habitar en la casa del Padre. Y la casa del Padre no es un lugar, es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Y Él dice que Él es el Hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros. El cielo es un ámbito de vida, es la calidad de una comunión, de una relación con Dios. El cielo es lo que no se ve, pero es donde Dios habita. Por lo tanto, la atmósfera de donde Dios habita es lo que hemos sido nosotros llamados a vivir aquí en la tierra. Es ese espacio donde Dios, Padre, Hijo y Espíritu, en nosotros se hace una morada celestial.
Por lo tanto, mis amados, todo lo que hemos recibido como bendición, lo hemos recibido en el ámbito de Dios, en el cielo. Para que lo aprendamos a transferir a lo que se ve, a lo que se toca, a lo que se dice, a lo que vivimos y experimentamos aquí en la tierra. El cielo, entonces, si Cristo es ese cielo de Dios, entonces es una bendición inmensa para la humanidad. Amén. Es una bendición inmensa para la humanidad, y usted y yo podemos llevar esa bendición que es Cristo a los hombres. Ser bendición requiere por necesidad saber que estamos bendecidos. El apóstol Pablo hace una descripción impresionante de las condiciones y características de esas bendiciones en los primeros 2 capítulos de la carta a los Efesios. Luego se mueve al capítulo 3 y nos indica cómo esto que se ha recibido en Cristo se tiene que hacer una realidad en tiempo real y cómo se convierte en un testimonio para los principados y potestades en lugares celestiales. Luego nos invita al capítulo 4, donde hace una exposición magistral de las diferencias entre las dos humanidades, la nueva y la vieja, y lo que cada una representa y significa en el propósito de Dios, hasta que llega al capítulo 5, donde aterriza todo a relaciones interpersonales. Esposo con esposas, esposas con esposos, hijos con padres, padres con hijos, patronos con esclavos, esclavos con sus patronos. Y presenta cómo la nueva humanidad en Cristo el Señor se interrelaciona y cada cual cumple con su función en esa nueva realidad. Y luego nos introduce al capítulo 6 y nos dice, no crean que esto va a ser fácil. Tienen que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, con gobernadores en los lugares celestiales. Y luego se nos describe una armadura que es Cristo mismo, para que combatamos en esta realidad que vemos, pero nos viene diciendo por 5 capítulos lo que no vemos, para que podamos ser bendición en esta nueva realidad espiritual. Tenemos por delante, mis amados, una gran oportunidad. 2022, post pandemia o pandemia casi saliendo. No sabemos lo que se nos va a presentar. No sabemos si viene una nueva variante. No sabemos si tenemos que volver a encerrarnos. No hay garantías absolutamente de nada. No sabemos qué se nos está por delante, si termina o no termina, si sigue o no sigue, qué ajustes, qué no ajustes. Todas esas son las realidades que vemos. Pero que aprovechemos este 2022 para aprender a mirar lo que no se ve. Aprender a crecer en lo que ya tenemos y ser buenos administradores de lo que se nos ha confiado. Es un buen año para estar vivo. Es una gran oportunidad para seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Es una buena oportunidad para hacer de testimonio y congregarnos. Congregarnos. Los antiguos, mis amados, cuando se congregaban era un testimonio contra cultura. Para nosotros es una rutina que hacemos los evangélicos. Para ellos no era de esa forma. Era una rutina contra cultura. Era decir, César no es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Y se reunían. Y era un pedacito de cielo en la tierra. Eran de diferentes pueblos y culturas, gentiles y judíos, los de la promesa y los que no habían sido participantes de esa promesa que llegaron a ser participantes. Era el rico y el pobre, el que tenía y el que no tenía. Era un testimonio contra cultura de que cuando se reúne la iglesia del Señor, han sido reconciliados con Dios, están reconciliados entre ellos mismos y pueden ser un testimonio y ser bendición donde quiera que estén allí. Qué triste, hermano.
Que hoy nos congregamos y la gente que dice, ahí están los católicos, ahí están los evangélicos, ahí están los presbiterianos. La religión nos ha dividido como cuerpo. Pero qué bueno, que si empezamos a entenderlo aquí, se baja acá. Y cada vez que nos reunimos y cada vez que se reúnen, es un testimonio contra cultura. De que si bien es cierto que tomamos nuestras medidas y venimos con nuestras mascarillas y hacemos los protocolos y seguimos y nos purifican en la puerta con el alcohol. ¿Ah? Esa me la llevo. Qué bueno que entramos aquí, pero no entramos aquí como alguien más. O sea, no vamos a cantar como alguien más. Venimos aquí porque somos una humanidad reconciliada con Dios, que está aquí, pero no es de aquí, que va de pasadita, peregrinos y extranjeros, sabiendo que los días aquí en la tierra son pocos, pero que tenemos realidades eternas y espirituales que no se corrompen con el tiempo.